Evita, aún en un estado planificador, tenía una estructura ágil para realizar obras que eran necesidades urgentes. Junto con el Martín Fierro, La razón de mi vida es el libro que más masivo fue en la historia de la cultura argentina, ¿no? El que más ejemplares imprimieron. Evita y Perón, ella ya lo conocía, pero se conocieron, ¿no?, en la campaña de solidaridad con el pueblo de San Juan después del terremoto. Bueno, en estos tiempos donde a veces la solidaridad es lo único que podemos hacer, ¿cómo vinculamos la solidaridad con la justicia social? Eso les quería preguntar. No sé, ¿quién quiere empezar? En esta soy democrático. Arranco yo porque ella es la que sabe. Yo la verdad es que no lo leía el libro, me lo acaba de regalar, así que estoy muy agradecido y lo voy a leer con atención, tiene muy buena prensa y además dice que ya vendió más de 10.000 ejemplares, lo cual como persona que vive de escribir libros les digo que es un montón, muy difícil vender tanto en esta época y que sea un libro de divulgación, podría decirse, de la vida de Evita, del pensamiento de Evita, que tenga ese público, que encima pague y vaya a la librería y lo compre, es en sí mismo una buena noticia, ¿no? Hay mucha gente que quiere aprender lo que hizo Evita, que efectivamente, como dice la contratapa, ya me agarro de lo que puedo, como dice la contratapa, es poco estudiado y poco conocido. Muchas cosas no son conocidas. Y muchas cosas que tienen que ver con el presente. Un poco para responder a la pregunta que hacía Juan, a quien también voy a pedir un aplauso. Yo lo he hecho, a Juan lo he hecho sufrir muchas veces, pues encima tiene un hermano, entonces él es el Juan malo y el otro es el Juan bueno, es decir. Pero la verdad que han hecho un trabajo extraordinario acá. Yo, para los que no saben, y bueno, y para vos que sos historiadora, este lugar fue, hace 200 años, el casco de la estancia de los Márquez, que es una familia muy importante de la zona, y desde acá salieron para la Reconquista las tropas de Pueyrredón y los gauchos de San Martín. No eran de San Martín, perdón, los gauchos de Pueyrredón, no sé por qué me mezclé con San Martín, no sé si San Martín anduvo por acá en algún momento, pero vamos a decir que sí, como para que el mito crezca. Pero había gauchos y estaba Pueyrredón y también estaba San Martín en algún lado y Rosas también metido y Belgrano. El que estaba seguro era Pueyrredón y los que había seguro eran los gauchos y salieron para la Reconquista. Y eso lo decía una placa, o lo dice una placa que está afuera, este lugar de ruido, absolutamente inaccesible para los vecinos del barrio popular. Esto es parte de un barrio popular. Bueno, lo vimos un día y empezamos a averiguar y entonces le dimos la tarea a Juan de que investigue cuál era la situación, ¿no? Y la definición de un cuadro político es alguien que le das una misión y la cumple. La misión era básicamente que esto suceda y esto sucedió. Y eso es una realización concreta en favor de nuestro pueblo, en favor de este barrio, en favor de la comunidad de acá de la zona norte de San Isidro y de todos los que quieran venir. Y teniendo en cuenta el espíritu original del lugar, este es un centro patriótico Reconquista, Centro Patriótico Reconquista. Es una linda palabra para este momento, Reconquista, ¿no? O sea, tiene que ver por un lado, tiene que ver con esa tensión que hay entre la continuidad histórica y las nuevas melodías, ¿no? La tensión que hay entre la continuidad histórica y la imaginación política. Es decir, ser conscientes de que nadie acá va a inventar la rueda, que las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos ya están sentadas, que se sentaron desde este lugar, por ejemplo, donde salieron a recuperar la ciudad de Buenos Aires los primeros patriotas antes de que la independencia sea una posibilidad al alcance de la mano, pero que crea la conciencia nacional y a partir de ahí somos parte de una historia y de un movimiento que tiene más de 200 años
y que ninguno de nosotros ni ninguna de nosotras tiene que reinventar. En todo caso, hay que reconquistar algunas de sus conquistas, de sus ideas, de sus... y en eso la historia y la historia viva de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestros personajes históricos que son a la vez hombres y mujeres de carne y hueso, y son mitos. Un pueblo se construye a partir de su historia, de su cultura y de sus mitos. Y Evita, a veces yo uso el ejemplo con Cristina, que está viva todavía, gracias a Dios, pero Evita tiene una dimensión mítica, como Cristina tiene una dimensión mítica. Después está seguramente esa Evita realmente existente, cotidiana, que probablemente ninguno de nosotros haya conocido. Si hay alguno que la conoció, puede levantar la mano. Aunque también el mito de Evita hace que mucha gente que no la conoció piensa que la conoció. Como mi abuelita, que en paz descanse, capaz la conoció, pero yo me saludé en el tren, ¿no? Eso aparece muchas señoras grandes que tienen un recuerdo y que vos decís, no me cuadra, tiempo y espacio, pero bueno, está en su... o a mí me agarró cuando era bebé, ¿y cómo sabes que te agarró? Sí. O fue la foto que está con un bebé, ese bebé es el Papa, ¿no? Hay como muchos mitos, bueno. Y lo mítico es parte de la realidad. La dimensión mítica es parte de la realidad y de la conciencia colectiva. No es que lo mítico está fuera del campo de la realidad. Y todo eso, esa historia, esos mitos, eso que tenemos que reconquistar, en este centro que, vos corregime si estoy diciendo mal, que Juan coordina y que tiene como tres patas. Una pata es el Instituto de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, que es un instituto de formación docente, en este caso de formación de docentes de educación inicial, es decir, de maestras y maestros de primaria, que viene ya de una serie de experiencias de institutos docentes de las barriadas y que tiene que ver con formar compañeros y compañeras, preferentemente de los propios barrios, que después van a ser los que tomen los cargos en las escuelas donde muy pocos quieren ir, ¿no? Y que lo hagan con una vocación de amor profundo y no únicamente como una salida laboral. Por otro lado, está toda la parte cultural, ¿no? Que es otro aspecto, de cosas que tienen que ver con lo tradicional y cosas que tienen que ver con lo actual, para el barrio, para la zona. Y después está un poco enmarcado en el mismo centro lo que tiene que ver con proceso de reflexión y formación político-histórica y la recuperación de los mitos, de la historia de nuestra patria. Y en este momento, recuperar a Evita, traerla y ponerla de nuevo en el centro de la discusión es fundamental. Tal vez porque ella establece un criterio de justicia de una altura moral que para el pensamiento mezquino de hoy pareciera, si se quiere, utópico. Cuando ella plantea donde hay una necesidad hay un derecho, ni siquiera utópico, repudiable. Hay un ataque a esa idea, que es un criterio de distribución, es un criterio de justicia. Hay muchos criterios de justicia, el criterio meritocrático, el criterio de la competencia, de la maximización de la ganancia, criterios de distribución, ¿no? Cómo se distribuyen bien las cosas. Y Evita, es interesante, en la Constitución de la Unión Soviética se establece como criterio de distribución, básicamente, a cada cual según su trabajo. Que era parte de una discusión del programa de Gotha, el programa de los socialistas alemanes, donde Marx cuestionaba por irrealizable en la etapa socialista la fórmula de los socialistas utópicos y la fórmula cristiana, que es cada cual aporta según su capacidad y recibe según su necesidad. A cada cual según su necesidad y cada cual según su capacidad. Y Marx dice, en la sociedad colectivista, en el socialismo, no se puede hacer eso, no es conveniente,
pero al no haber explotación del trabajo, cada cual va a recibir en proporción a su trabajo. Y en la Constitución soviética lo ponen de manera tan brutal a esto, que perfectamente podría ser una consigna de la Alianza Argentina Antipiquetera, dice, el que no trabaja no come. Así estaba puesto en la Constitución soviética. Y Evita nos trae un criterio de justicia que rebasa esa racionalidad colectivista. Y nos dice que donde hay una necesidad, hay un derecho. Es decir, donde hay un ser humano, pues los seres humanos tenemos necesidades, surge un derecho natural, la necesidad legisla. Un derecho que por ahí no está consagrado constitucionalmente, o por ahí no está consagrado en una ley, pero la necesidad legisla. Y en estos momentos donde la idea de que hay derechos que son inherentes a la existencia del ser humano con sus necesidades es una aberración, porque al cuestionar el principio de justicia social, que está muy vinculado a esta idea que plantea Evita con tanta claridad, está cuestionada la propia esencia del ser humano como un sujeto de derechos, como un sujeto que merece tener derechos con independencia del aporte que puede hacer o no a la sociedad. Porque todas las personas tenemos circunstancias diferentes, físicas, sociales, económicas, culturales, y todas podemos aportar algo, como por ejemplo nuestros aportes jubilatorios, en relación a esas circunstancias. Si tenemos un trabajo registrado, podremos aportar; si no lo tenemos, no podremos aportar. De hecho, el que aporta es el empleador, no el empleado. La moratoria jubilatoria, por ejemplo, es un ejemplo claro de un derecho que no necesariamente está asociado al aporte concreto que se hace. Y en una época como esta, de pensamiento tan mezquino, que alguien tenga derecho a algo sin haber hecho necesariamente algo para obtenerlo, nos da como escozor, incluso en el peronismo. Una discusión que tenemos hace mucho tiempo con muchos compañeros, con Axel, con Cristina, etcétera, vinculada, por ejemplo, a la cuestión del salario social complementario, que es exactamente el mismo concepto, y nosotros lo descubrimos mucho tiempo después, que Evita había planteado como el salario para las amas de casa, se llamaban en ese momento. Ahora no sé con qué eufemismo decimos lo mismo, pero todo el mundo entiende cuando se dice ama de casa. Creo que, no sé, tareas de cuidado o algo así. Pero Evita decía amas de casa porque así se hablaba en ese momento, qué sé yo. Y ella decía que tenían que recibir una remuneración, un salario mínimo vital y móvil. El salario social complementario es medio salario mínimo vital y móvil con el que el trabajador de la economía popular obtiene los ingresos que en la economía informal no puede obtener. Y ese era mi argumento para defenderlo, es decir, el salario social complementario no es un regalo, es una remuneración indirecta por un trabajo. Y un día un compañero de la UTEP, Nico Caro Presi, en una reunión en la que estaba Cristina, que se dio hace poquito, planteó como un argumento mejor, que es el argumento de la necesidad, que es recuperar el argumento de la necesidad. Más allá de que hayas podido o no hacer el aporte en términos productivos a la sociedad, tener derechos es inherente a tu condición humana. Satisfacer tus necesidades de comer, de vestirte, sobre todo si sos un pibe o si sos una persona que ya terminó su edad laboral, es un derecho inherente a tu condición humana. No importa cuánto hayas aportado, cuánto haya aportado tu viejo o tu vieja a la sociedad. En el caso de los chicos debería ser absolutamente indiscutible, ¿no? O sea, ya no habría demasiada filosofía que discutir. Entonces, para responder directamente a la pregunta y pasarle a la compañera, bueno, en el peronismo hay en las 20 verdades, ¿no? Esa idea de que existen dos brazos, el brazo de la ayuda social y el brazo de la justicia social. El brazo de la ayuda social que lleva más rápido y el de la justicia social que tarda más, pero que en definitiva es lo que nosotros aspiramos. Es decir, que haya una comunidad organizada en torno a un criterio distributivo de los bienes y de los males que sea justo. Ahora,
los pequeños actos de solidaridad, que hasta tal vez ni siquiera se inscriben en la idea de ayuda social, que son más esporádicos, que son tal vez más pequeños, para Evita tenían un valor extraordinario, porque, me va a corregir Julia, ella pasaba horas y horas y horas atendiendo gente, uno por uno. Cosas que ahora te dirían es asistencialismo eso. Bueno, el valor que tiene eso en términos no solamente de la persona a la que se atiende, sino del testimonio que da el esfuerzo de alguien estando horas y horas atendiendo, es muy poderoso. Es mucho más poderoso que tocar un botón un día en la computadora ANSES y aumentar un 10% algo, aunque tenga menos impacto material. Entonces, lo que Evita cuestionaba nunca fue ni la solidaridad, ni la ayuda social, ni la asistencia. Era la limosna, ella llamaba la limosna, usaba ese término. El término limosna. ¿Por qué? Porque la limosna, decía ella, humilla al que la recibe y es para el divertimento de las damas de beneficencia que la dan. Entonces, esa cosa de que los humildes sean los objetos de la caridad cristiana de las damas de beneficencia de la oligarquía, y que todavía existe, ¿no? Yo me acuerdo, yo siempre los defendía a los chicos de una ONG que se llama Un Techo para mi País, ahora se llama Techo. Siempre los defendí, porque les decía nada que eran... Porque hacían mucha obra, hacían mucho laburo real en los barrios. Así que esto que estoy contando no es para atacarlos a ellos, porque de hecho son compañeros, y muchos militan con nosotros, o después militaron con nosotros, pero había una cosa que me contaron que me resultaba así como la versión actual de eso, ¿no? Esas cenas que hacen de chetos para juntar plata, y que tenían como unos anteojos de realidad virtual en las que vos desde el Sheraton podías entrar a la villa. Es como, ¿no te das cuenta que no da, chabón? O sea, creo que después ya no lo hicieron más de tanto que los deliramos, pero esa cosa que tiene un poquito de morbo por parte del oligarca y de humillación para la doña que estaba ahí diciéndole, vea cómo es mi barrio, ¿no? Bueno, eso es lo que le molestaba a Evita. No vamos a hablar, o por ahí sí, por ahí Julia quiere decir algo, yo no me quiero extender demasiado, pero la cuestión del trabajo de la fundación, y la fundación como un mecanismo de desburocratización de la tarea social, ¿no? Que construyó cualquier cantidad de cosas, que tenía un presupuesto, yo hice más o menos la cuenta de los pesos de aquella época con los de ahora, y que era un presupuesto más o menos de 1 millón de millones de pesos por año. O sea, la SISU tuvo mucho menos que eso. Así que bueno, vas a tener que conseguir 10 veces más presupuesto anual si querés asemejarte un poquito. Y que se financiaba con los aportes de trabajadores, fundamentalmente. Se apretaban un poco a las empresas para que pongan, pero el 1 de mayo y el 17 de octubre se descontaba el sueldo de los trabajadores, que desde luego lo pagaban muy contentos, pero esa guita iba para las obras. Y era un mecanismo de desburocratización porque las instituciones estatales, y las que tenemos ahora particularmente, para todo lo que se le salga un poquito de la planilla de Excel, para todo lo que tenga que ver con algo distinto a tocar un botón y pagar, o tocar otro botón y recaudar, ya en la época del presidente anterior era difícil. Cuando termine esta época infame de Milei, va a ser más difícil. O sea, el personal técnico del Estado, las estructuras institucionales están totalmente rotas. Bueno, Evita, aún en un Estado planificador, tenía una estructura ágil para realizar obras que eran necesidades urgentes de las personas y podía hacerlas rápido, en 6 meses, en un año, armar un policlínico, armar un hogar para los pibitos, armar un hogar para los ancianos, para los secundarios, todas esas obras que ella hacía con los mejores materiales, como acá está la de Juan del Pino, como verán, el techo. No, bueno, hay restricciones presupuestarias que Evita no tenía. Entonces, esa relación entre la solidaridad
cotidiana, como la campaña que estamos haciendo, ni un pibe sin comer. A nosotros no nos gusta hacer eso. O sea, no nos gustaba tener que hacer comedores. Con mucho amor, las compañías lo hacen, con mucho amor los militamos, etcétera, pero la verdad es que en la Argentina, el granero del mundo, el país de las vacas, no debería haber ningún motivo para hacer comedores, salvo que la gente tenga ganas de juntarse a comer. Bueno, ya había que hacer eso. Ahora hay que juntar donaciones porque el Estado te dice no te voy a dar la comida. ¿Y por qué no te voy a dar la comida? Porque no es un derecho comer, ¿no? Donde está negado el derecho a comer. Bueno, en este escenario, en el escenario donde la justicia social está ahí lejos, al final del túnel, cuando termine esta etapa, empezar a reconquistarla, la solidaridad y la ayuda social se convierten en una obligación moral y política de todos nosotros. Gracias, te paso, Julia. Bueno, qué decir, ¿no? O sea, creo que tendría que haber dicho que hablaba yo primera, porque es difícil hablar después del compañero. No, primero decir que para mí es un honor estar... lo diría de la siguiente manera. La enorme derrota política que estamos viviendo, que no es solo electoral, sino que es profundamente política, ante la existencia de dirigentes como Juan, da la sensación de que la derrota no es tal, ¿no? Porque estamos construyendo lo que viene y eso da mucha tranquilidad. Así que agradecer la invitación, bueno, esto para mí es un gran honor. También hablar de Eva, ¿no? Siempre lo es. El otro día Juan decía en una entrevista que esta frase, que en realidad nadie encuentra dónde la dijo Eva, así que es un misterio si la dijo Eva o no, aunque el pueblo se le quiso adjudicar a ella, así que con eso alcanza, la dimensión mítica, que es una revelación filosófica, ¿no? Y nos gustó mucho esa idea porque efectivamente... está la idea de que a Eva hay que tomársela en serio, ¿no? Que a Eva hay que pensarla en serio y hay que pensarla en todos sus sentidos políticos. Porque si bien el mito de Eva, por supuesto, es de los mayores mitos que hay en la Argentina, eso decía Cook, Eva es el mito número 1 de la Argentina, también es cierto que mucho de ese mito llevó a licuar cierto sentido político de Eva, ¿no? Llevó a licuar su potencia política. Eva Perón fue la mayor dirigente política de la historia argentina. Con una voluntad de poder, con una voluntad de construir un proyecto político, y eso cuando solamente se dice la santita, cuando solo se dice la que repartía juguetes, la que repartía sidra y pan dulce, se deja de lado. Que es, insisto, una enorme construcción de poder y de disputa, de poder con un sentido político muy claro. Nos interesa, traje algunas citas de La razón de mi vida para leer, porque es un grandísimo libro, que hace 50 años que no se lee. Y decía Horacio González, junto con el Martín Fierro, La razón de mi vida es el libro que más masivo fue en la historia de cultura argentina, ¿no? El que más ejemplares imprimieron. No alcanzaban con 10.000, muchos más. En cada hogar había un ejemplar de La razón de mi vida, ¿no? Y sin embargo, bueno, por supuesto, el 55 es un libro que persiguió, pero además, bueno, tantas otras cantidades de cosas, La razón de mi vida no se lee más. Y para poder volver a los sentidos políticos de una Eva dirigente política, tenemos que ir a sus palabras, ¿no? Por ejemplo, Eva también nos sirve para repensar el peronismo, para redefinir el peronismo. Muy interesante, dice Eva, la primera vez que lo conoce a Perón, que fue, bueno, estuvo en la Luna Park, pero por lo menos hubo una vez antes, en el contexto de juntar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan, ella describe cómo fue la primera vez que lo vio a Perón. Que contra la idea de que el peronismo es una voz unívoca que baja de arriba hacia abajo y solo se repite desde abajo, ella dice, la primera vez que lo vi a Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión fue escuchando a los trabajadores. Y arma toda una escena del peronismo como escucha, más que como una palabra que baja desde la conducción hacia las bases de manera unilateral, el peronismo como la capacidad de esa escucha hacia los sectores populares. Interesantísimo, porque todo el libro está puesto alrededor de la circulación de palabras en el peronismo y cómo esa palabra tiene que circular en un sentido y en el otro, ¿no? En un sentido y en el otro. Me traje una cita que casi que Juan la parafraseó en esto de pensar los sentidos de la solidaridad, pero en un momento está hablando Eva de su tarea
y trata de definirla en La razón de mi vida. Y dice lo siguiente: no es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es solidaridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto ese. Para mí es estrictamente justicia. Lo que más me indignaba al principio de la ayuda social era que la calificasen de limosna o de beneficencia, porque la limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y es bárbara la frase, la cita, porque entre otras cosas Eva está buscando qué palabra ponerle a esa tarea política que está haciendo. A una tarea política que es nueva en la Argentina y que como tal la lengua política previa ya no sirve. Hay una tarea política a la cual la lengua ya no sirve, ¿no? Hay que inventar una nueva lengua para esa nueva Argentina que se está creando. Es decir, no debe haber síntoma más de revolución, ¿no? Ustedes saben, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa inventaron nuevos calendarios para dimensionar de una nueva manera el tiempo. Hay una revolución, entonces hay un nuevo tiempo, la dimensión del tiempo cambia, entonces hay que inventar un nuevo calendario. Bueno, acá Eva está diciendo, necesitamos una nueva lengua, nuevas palabras para explicar qué es esta práctica política que estamos haciendo. Bueno, hay algo de eso que estamos haciendo. Necesitamos una nueva lengua para explicar esta nueva tarea política que estamos realizando. La razón de mi vida fue texto de lectura obligatoria en las escuelas, una vez que muere Eva, y nosotras, con algunas compañeras que están acá, hacemos una investigación sobre las primeras legisladoras mujeres, todas que incorpora Eva, ¿no?, a la política, diputadas y senadoras trabajadoras ellas, no hay ninguna Victoria Ocampo entre las primeras legisladoras que mete Eva, son todas amas de casa, son trabajadoras textiles, son docentes, son empleadas de comercio, y trabajaban a la mañana y a la tarde iban a la legislatura y a la noche iban a la básica, ¿no? Esas son las primeras legisladoras de Eva. Y tienen que discutir por qué La razón de mi vida es un buen texto para que entre en las escuelas, porque claro, la oposición, el grito en el cielo, adoctrinamiento. Y las legisladoras responden, es que si no está este texto, está el del mercado, está el de las empresas, eso no es adoctrinamiento. Pero muy interesante, una legisladora que dice, nos interesa meter La razón de mi vida en las escuelas porque habla de algo que no habla la historia liberal, que es de la injusticia social, ¿no? Es decir, La razón de mi vida, al hablar de la justicia social, de lo que está dando cuenta también es de la injusticia social. La posibilidad también de nombrar eso, que es lo opuesto a lo nuestro. Y digo algo más, y en todo caso ya pasamos la palabra, porque es bárbaro esto, ¿no? Eva, el libro La razón de mi vida está dividido en 3 partes: las causas de mi misión, los obreros y mi misión, y las mujeres y mi misión, ¿no? Y Eva, como dirigente política, decíamos antes, llega a ser tan potente su rol como dirigente política porque el peronismo, ustedes saben, en esos años estaba dividido en 3 partes, ¿no? El Partido de los Hombres, el Partido de las Mujeres y la CGT. Bueno, Eva conduce 2 de las 3 ramas, porque conduce la CGT, el secretario general José Espejo, un hombre que responde directamente a ella, al punto tal que ella muere y es desplazado, y el Partido Peronista Femenino, que ella crea y conduce, por supuesto. No sé a dónde iba con todo esto. Esto, ya me acordé. Los obreros y mi misión y las mujeres y mi misión. Sin embargo, dentro de obreros ella ubica todo lo que es humildes, ¿no? O sea, es interesante la modulación, porque en el título le pone obreros, pero después dentro de clase le mete ancianos, le mete desempleados, le mete todo, ¿no? Pero sin embargo, la primera modulación de Eva, cuando empieza el libro, dice, cuando era chica me di cuenta que había ricos y pobres. Es decir, la primera modulación política que entiende ella es de ricos y pobres. Es un lenguaje más bíblico que político, más cristiano que político, si se quiere. Y es interesantísimo porque ahí existe la voluntad de representar. Todos los que no son ricos son los que yo represento. Y no solamente los que yo represento, sino que Eva Perón también en este ejercicio que estamos intentando hacer de tratar de advertir cuál era su pensamiento político, cómo pensaba Eva la política, nos damos cuenta que Eva no solamente creía que la política era conflicto, por eso pobres y ricos, nos damos cuenta que para Eva era fundamental un pensamiento sobre el enemigo. La política tiene que ser un pensamiento sobre el enemigo, advertirlo al enemigo, sino también, además, un tercer punto, y esto quería leerlo con otra cita, que es cuando Eva está describiendo sus audiencias, ¿no? Esto que decía Juan, ¿no? Recibía gente, cantidad de gente permanentemente,
Y en un momento cuenta una audiencia secreta, ¿no? Y dice, estas son las audiencias secretas. Porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, casi al oído, y muchas veces llorando. Por eso, porque yo conozco las tragedias íntimas de los pobres, de las víctimas que han hecho los ricos y los poderosos explotadores del pueblo, por eso mis discursos tienen muchas veces veneno y amargura. Ante una mujer, por ejemplo, arrojada a la calle por un oligarca soberbio y egoísta, que la ha engañado con sus imbéciles palabras de amor, qué poco me parece todavía gritar con toda mi alma lo que tantas veces he gritado, que la justicia se cumplirá inexorablemente, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. El tercer punto que me interesaba destacar de esto del pensamiento político de Eva es que para Eva es fundamental la posibilidad de mostrar los dientes, de ser amenazante, de provocar un temor en nuestros adversarios. Por eso Eva es también la transmisora de una voz que, humillada y de llanto en secreto, es transformada en grito de amenaza. Eso es Eva, la posibilidad de generar de una injusticia una amenaza. Fíjense después cómo sigue. Muchas veces he deseado que mis insultos fuesen cachetadas o latigazos para que dándoles a muchos en plena cara les hiciesen ver, aunque no fuese más que por un momento, lo que yo veo todos los días en mis audiencias de ayuda social. Palabras convertidas en latigazos. ¡Wow! ¡Wow! Esto me parece que de alguna manera también expresa esa idea amenazante, ¿no? La posibilidad de generar un temor en nuestros adversarios. Hay un capítulo, y con esto ya sí cierro, cuando ella cuenta que es joven y descubre esto de los ricos y los pobres, el lugar que le toca a ella en el mundo de las injusticias, que por ser una cabecita negra, que por ser una descamisada, le toca el lugar de la que percibe las injusticias. Ese capítulo se llama Me resigné a ser víctima. El capítulo inmediatamente posterior a ese se titula Mi día maravilloso. ¿Cuál es su día maravilloso? El día que conoce a Perón. Porque el día que ella conoce a Perón, el día que ella conoce al peronismo, puede dejar de ser víctima para pasar a ser alguien que muestra los dientes. Hay una lectura ahí de lo que permite el peronismo que es maravillosa, ¿no? Corrernos del lugar de víctimas para pasar a ser quienes incluso generamos cierto temor. Bueno, vamos a cambiar el modelo de la entrevista porque son de respuesta larga, ¿eh? Por suerte. Así que voy a unificar todo el resto de la charla casi. La idea es un poco profundizar en el perfil, en el carácter político de Eva, de Evita como fenómeno, atendiendo a dos elementos. Uno, el de la irrupción política de los trabajadores y de las mujeres. Aprovecho para saludar a Ferminio, que está acá. Y el otro, Evita como puente entre el Estado y las organizaciones libres del pueblo, entre el partido y las organizaciones, el Estado y la sociedad civil, ¿no? Ese carácter de ese lugar donde ella elige ubicarse. Bueno, esta vuelta, no sé, Julia, si querés arrancar. A ver, tengo que ordenar qué quiero decir. Sí, la irrupción me parece que un poco es ella misma, ¿no? De nuevo, una cabecita negra, mujer, que no terminó el primario, publica un libro que es bestseller, la disputa de poder que da. Y lo interesante de ella es que es ella, pero es también ella abriéndole la puerta a un colectivo enorme, ¿no? De mujeres, de trabajadores. Ella entendiendo la política como aquella que llega, pero llega con todos, ¿no? Hoy, de 31 de agosto, es el día del renunciamiento, ¿no? Y hay algo de eso, ¿no? Que llegue Eva, no sé si después lo vamos a hablar después. Te estoy cagando. Oh, bien. Que llegue Eva significaba no solamente que llegue una mujer, sino también que llegue esos sectores que ella representaba, ¿no? Que lleguen trabajadores y que lleguen mujeres organizadas.
hay algo de la imposibilidad de una Eva vicepresidenta que tiene que ver con eso, ¿no? Que no es solamente estaba enferma, los militares, esto, lo otro, sino lo que Eva representaba hacia el interior del peronismo, porque hay algo clave que es que Eva daba disputas hacia el interior del peronismo, ¿no? Hay una, perdón que traiga tanto la cita, pero me parece que está bien traer su voz, una cita que me gusta mucho, que directamente es una discusión abierta con Perón, ¿no? Con la comunidad organizada, que es, bueno, el texto 2 años antes que saca Perón, que Perón mismo va a decir, es la ideología justicialista, está en ese libro, que todos lo sabemos, ¿no? La tercera posición, el capitalismo, el capitalismo que embandera al individuo por sobre el colectivo, el comunismo que tiene el Estado que aplasta absolutamente al individuo, estamos, la tercera posición, tratando de que haya individuos que se realicen en una comunidad, ¿no? Armonía es una palabra que se repite a lo largo y a lo ancho del libro de la comunidad organizada, ¿no? Equilibrio, otra. Y Eva va a decir en La razón de mi vida, está discutiendo con los comunistas, con los marxistas, ¿no? Y dice, el justicialismo, en cambio, quiere también llegar a una sola clase de hombres, las de lo que trabajan. Esta es una de las verdades fundamentales del peronismo. Pero no quiere llegar por la lucha, sino por la cooperación. No queremos una sola clase proletaria, sino una sola clase de hombres desproletarizados que vivan y trabajen dignamente. No queremos que nadie explote a nadie y nada más. Punto aparte. Iba a decir, hasta acá comunidad organizada, ¿no? Iba a decir, punto aparte. Yo, sin embargo, por mi manera de ser, no siempre estoy en ese justo punto de equilibrio. Lo reconozco. Casi siempre para mí la justicia está un poco más allá de la mitad del camino, más cerca de los trabajadores que de los patrones. Es que para llegar a la única clase de argentinos que quiere Perón, los obreros deben subir todavía un poco más, pero los patrones tienen mucho que bajar. Soy sectaria, sí, no lo niego, y ya lo he dicho. Mi sectarismo es además un desagravio y una reparación. Durante un siglo, los privilegiados fueron los explotadores de la clase obrera. Hace falta que eso sea equilibrado con otro siglo en que los privilegiados sean los trabajadores. Y recién después de ese siglo podemos llegar a pensar en un equilibrio, ¿no? Pero es fantástica esta idea, porque le está diciendo a Perón, todo bien con tu idea, pero primero hace falta dar vuelta a la tortilla, ¿no? 100 años de reparación de esta injusticia. Y es fenomenal, porque esta discusión, insisto, se da a cielo abierto en el peronismo, entre libro y libro. Libro que es de lectura obligatoria en las escuelas, insisto con eso, ¿no? Casi como si dijera, nos planteaban los compañeros como uno de los ítems a conversar hoy, que me pareció interesantísimo, que era el de la lealtad. Bueno, claro, en el peronismo de Eva, la lealtad también es entendida como aquella que permite la tensión, aquella que permite la discusión. No es que la palabra de Perón es Biblia y todos nos subordinamos, sino que incluso hasta la palabra de Perón puede ser discutida, puede ser tensionada. El peronismo acepta eso, más bien dirá, se nutre de eso, ¿no? Se nutre de eso. Nos pasó en esta investigación que estamos haciendo sobre las primeras legisladoras, tener que trabajar con el segundo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Vicente Alué, del que no se sabe nada. Y Carlos Vicente Alué fue preso en 1955 por entregar armas el 16 de junio del 55 y el 16 de junio del septiembre del 55, es decir, bombardeos y golpe de Estado. Desobedeciendo la orden de Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era un soldado aparte, soldadísimo de Perón, decide desobedecer la orden de Perón y repartir armas para defender un gobierno popular. Y quiero leer una cita, si encuentro mi teléfono, la voy a tener que leer el teléfono esta, de una de las primeras legisladoras, Delia Parodi, que es un gran cuadro político de Eva, de hecho es quien queda a cargo del Partido Peronista Femenino una vez que Eva muere, y ella está dando un discurso que se da en la semana entre la marcha del Corpus Christi, que es una marcha fundamentalmente contra el gobierno, y los bombardeos. En esa semana hay una sesión en el Congreso y Delia Parodi toma la palabra y dice lo siguiente. El Partido Peronista Femenino, y cuando hablo del Partido Peronista Femenino me refiero a las mujeres trabajadoras de esta tierra, va a ser una vez más generoso con ellas, las mujeres de la oligarquía que formaron parte de la marcha del Corpus Christi, y les dice que continúen descansando, pero cuidado con salir a la calle a perturbar o mancillar el nombre excelso de Eva Perón, porque entonces los peronistas estaremos dispuestos a morir o matar. La causa de Perón es la causa argentina y nosotros no reconocemos ninguna otra. Ya no estamos, señor presidente, ante la situación de persuadir.
Entramos en la etapa de suprimir y de reprimir todo lo que sea un obstáculo para el movimiento nacional, que es el peronismo. No hay rencores en nosotros, no tenemos rencores ni inquinas. Nosotros jamás hemos salido a la calle a atacar. Los acontecimientos de 9 años de gobierno del general Perón lo demuestran claramente. Y acá voy a lo que quería ir. Siempre nos han atacado, pero no vayan a creer que eso es síntoma de debilidad. Fíjense la preocupación por quedar en el lugar de debilidad para el peronismo. A nosotras, Eva Perón siempre nos indicaba un camino, la bondad, la unidad y la comprensión aún para nuestros enemigos. Pero que me perdone, Eva Perón, si en este instante la vamos a desobedecer para obedecerla en una consigna más amplia y más patriótica, la de hacer triunfar el peronismo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Es genial, ¿no? La vamos a desobedecer en esta consigna para obedecerla en esta otra. ¿Qué estoy queriendo mostrar con esto? Que el peronismo es también la posibilidad de desobedecer cada tanto a la conducción. El peronismo son militantes críticos que entienden hasta dónde hay que obedecer una cosa y hasta dónde hay que obedecer otra. Digo esto porque también en los últimos tiempos se ha entendido una militancia de determinada manera, que el peronismo lo que nos muestra es que habilita en él mismo, hacia su interior, la posibilidad del disenso, la posibilidad de disputa y la posibilidad de nosotros como militantes decidir para dónde tenemos que actuar en una circunstancia y en dónde en otra. Bueno, hasta acá, en todo caso después retomo. ¿Qué? Sí. Me gustaría, Juan, si podés también entrarle ya, asumiendo un poco tu rol coyuntural, ¿qué de ese legado tiene vigencia hoy también, ¿no? Sin coartar, retomar de Evita, ¿qué de su legado como irrupción y como puente, qué de eso hace falta hoy para dar vuelta a la taba, digamos, ¿no? Sí, antes de olvidarme, con lo del renunciamiento, me gustaría que digas lo que pensás, porque como que quedó ahí, ¿no? Y vos era como que... Sí, lo retomo. Primero voy a contestar lo que preguntaste y después voy a decir todas las otras cosas que quiero decir que no tienen nada que ver. Ahí en la pregunta, lo primero que me viene a la cabeza, creo que está en La razón de mi vida, y este ejercicio de leer directamente de la fuente es fundamental. Creo que estaba ahí, que ella cuenta que los ministros tenían un poco tiempo para hablar con Perón y le contaban los problemas de Estado y qué sé yo, y que ella lo agarraba en el almuerzo, en la cena, en la noche, y lo taladraba con las cosas que escuchaba en las audiencias que hacía con los descamisados, con los humildes, etc. Entonces su primer rol de puente era con el general Perón, es decir, era con el presidente de la nación, para marcar permanentemente cuáles eran los problemas reales del pueblo trabajador y de los humildes. Y me parece importante ponerlo ahí, ¿no? Personificarlo, ponerle nombre, porque creo que Julia iba a entrar en una cosa muy interesante, que es la deriva de los últimos años de los dueños y las dueñas del peronómetro, con sus distintas versiones de la cosa, que está muy bien porque nadie tiene el monopolio de la interpretación del movimiento, pero hay cosas que claramente no son, como alguno que otro dice. Hay una parte que por lo menos desde mi punto de vista contradice, y no está mal contradecir, lo que está mal es tergiversar. Son dos cosas distintas. Una cosa es la contradicción o la diferencia o el disenso, y otra cosa es el contrabando ideológico. Son dos temas distintos. Y yo creo que el contrabando ideológico tuvo su momento evitista y su momento peroncho. O sea, su momento de la Evita sin Perón y su momento del Perón sin Evita. Ahora estamos más en el momento del Perón sin Evita. En el momento del poronga peronista, perdón por la palabra. Entonces, por ejemplo, los descamisados, los humildes, no, son categorías inexistentes. No existen dentro del discurso del poronga peronista, del nacionalismo popular, ¿no? Bien nuestro. Eso no tiene nada que ver con el peronismo, será la AAA o será Onganía, pero no existe
movimiento nacional si no está en el centro la clase trabajadora en toda su dimensión. Y plantea, Julia, algo interesante, que son la categoría que se utilizaba todo el tiempo de manera conjunta, que son los trabajadores y los humildes. Porque aún en tiempos del pleno empleo, existía un universo del no trabajo. Los niños, las niñas, los ancianos, personas con discapacidad. Había un universo del no trabajo que tenía derechos asociados a sus necesidades y no necesariamente a sus contribuciones. Es decir, que eran parte de la clase trabajadora y tenían los derechos que le otorgaba la Constitución peronista, las leyes laborales, pero algunas cosas que había que inventar en esto de la imaginación política, de la creatividad que hay a la hora de abordar con palabras situaciones nuevas y también con instituciones y con acciones de gobierno. La Fundación Evita no era una fundación originalmente, se llamaba Obra no sé cuánto de Eva Duarte, y después tuvieron que institucionalizarla, y después tuvieron que ir cambiándole la personería y todos esos inventos chinos que también a la hora de abordar problemas nuevos como la integración urbana de los barrios, que es una palabra inventada, economía popular, que es una cosa, las realidades nuevas, hay que buscar nuevos instrumentos en base a principios muy viejos, muy cristianos, si se quiere, y digo cristianos en su dimensión antropológica, ni siquiera religiosa, ¿no? Milenarios. En ese sentido, desde luego, Evita, decía la compañera, tenía este triple rol en la representación, si se quiere, o en la conducción del movimiento obrero, una conducción que desde luego era la expresión política de una muy intensa vida orgánica de cada sindicato, que comprendiendo solamente cuáles eran las relaciones de producción de aquel momento, el que piensa que Perón cooptó los sindicatos, como decía un informe de la Ditela, fui a dar una charla a la Ditela anteayer, que hacen un esfuerzo permanente por emparentarlo con el fascismo, que es un esfuerzo destinado al fracaso por una razón objetiva, que la situación del desarrollo productivo en la Argentina y el desarrollo productivo en Italia era inversa. Entonces, lejos de reprimir a los sindicatos, Perón los empodera, los fortalece. Y, bueno, pero quería volver a esto más que lo del puente, que está bien, y que conté esta anécdota, así que te contesté la pregunta, te cumplí. A esto que introducía Julia sobre las nuevas cosas las cosas que se están escuchando ahora. Que insisto, yo, por ejemplo, a mí me preguntan siempre, ¿vos sos peronista? Y yo pongo carita. Tipo, sí, soy sanmartiniano, peronista, humanista, cristiano, francisquista. ¿Por qué me rompe tanto las bolas el peronómetro? Tanto me molesta. Porque lo veo tan falso, tan hipócrita, tan plagado de mentiras y de oportunismo. Y tan irrespetuoso con la historia, que no quiero ser parte de eso, de esa. Entonces prefiero salir de la cultura del adjetivo y participar de la cultura del sustantivo, ¿no? Que es mejor que decir es hacer. Lo que seguramente no es capitalismo. Esa es mi discusión con Cristina, que es la que yo más quiero de todos los políticos peronistas. Que ella dice en algunas charlas con los pibes, 2 o 3, y me molesta mucho porque la aplauden, que el capitalismo es el mejor modo de producción, y después otros repiten que el peronismo es capitalista. Y vos lees a Evita, lees a Perón obviamente, pero lees a Evita, y el capitalismo era un enemigo, pero en muy superior el nivel de agresividad contra el capitalismo y contra el socialismo colectivista soviético. O sea, vos tenías en muchas partes, Perón autodefine al movimiento como parte del socialismo en algún término, porque pivotea en marco de la justicia social, etcétera, que es otra tergiversación, ¿no? Plantear que Perón era en realidad un marxista disfrazado, eso también es mentira. O que Evita era Rosa Luxemburgo, eso también es mentira.
Pero lo que seguro que no eran predicadores y realizadores del capital. Lo dice la marcha. La última charla, Cristina se enojó con la marcha. Y dijo que era para que rime mejor. Es creativa la compañera. Eso hay que reconocerle. No. Ella podría decir, yo disiento con el planteo de Perón y de Evita sobre el capitalismo. El capitalismo demostró ser esto y bueno, ahora esta es mi posición. Pero no es la posición del peronismo. El peronismo es anticapitalista. Después uno tendrá que ver a qué se refiere cuando habla de capitalismo. Capitalismo desde nuestro punto de vista es una lógica de funcionamiento basada en la maximización de la ganancia, en la competencia despiadada entre las personas, una lógica que coexiste en una sociedad con otras lógicas, pero es una lógica que combatimos. Nosotros combatimos al capital. Lo cual no quiere decir, por lo menos de nuestro punto de vista, que no haya empresa privada y mercado, que además, tanto el mercado como la propiedad privada preexisten al capitalismo como modo de producción. Y el capitalismo también es una ideología, ¿no? El capitalismo, además de una lógica, es una ideología. Y esa ideología, cuando, además de modo de producción, lógica de relacionamiento social, se empieza a meter en el plano de la disputa política en tanto gobierno, es donde aparece la vocación oligárquica. La definición aristotélica de oligarquía es el gobierno de los ricos para los ricos. Y el anarcocapitalismo es la expresión contemporánea de la vocación oligárquica. Del mismo modo en que, si no se leía La razón de mi vida, se iba a leer un texto hecho por el mercado. Si no existe el Estado, si no existe la organización comunitaria, si lo único que existe es el capital, ¿quién gobierna? Los capitalistas. Lo interesante es que ahora se plantea casi sin subterfugios, lo cual nos permite dar una discusión también sin subterfugios. Cuando el grupo que se reúne en el Yao Yao quiere gobernar a través de un proxy, que puede ser el presidente, pero quiere gobernar, lo que emerge es esa vocación oligárquica, de una minoría privilegiada, de una élite, que no se define únicamente por si son propietarios de estancia, que se define por la categoría de los ricos, o de los multimillonarios, o el nombre que le querramos poner, porque en cada época se puede ir cambiando de nombre, pero se define en esa minoría privilegiada que tiene vocación de gobernar. Y gobernar por encima de lo que ha quedado sedimentado de todos los 200 años de historia del movimiento nacional, que son los derechos sociales, la soberanía nacional, algún elemento de independencia económica que todavía nos queda, y otros factores que podemos también ir ayornando y reinterpretando, reescribiendo en base a los nuevos momentos, porque otro tema que también es importante conversar, cuando se habla de doctrina, la doctrina entra en el marco de las formas de ejecución en el peronismo. Lo único que es universal son los principios. Y ni siquiera universales, son de largo aliento. O sea, no son para siempre. Justicia social, principalmente, soberanía política, independencia económica y 3 o 4 cosas más. Esos son los principios ideológicos, si se quiere. Todo lo demás son formas de ejecución, de reinterpretación de los principios de acuerdo a los tiempos. Por eso puede cambiar la verdad número 17 del peronismo. Puede cambiar porque es dinámico. Puede cambiar la estrategia, puede cambiar la táctica. Lo que permanece son los principios. Puede cambiar el plan quinquenal, puede cambiar las políticas públicas. Pueden cambiar las formas identitarias. Lo que permanecen son los principios centrales. Y por lo menos esos son los principios que yo creo que nosotros tenemos que predicar y practicar más allá de los aspectos identitarios. Que implican, por ejemplo, que una perspectiva humana,
simple, popular, cristiana, como define el peronismo, no es capitalista. Y esto, por lo menos, yo lo voy a seguir diciendo. Lo voy a seguir diciendo porque estoy convencido, además. Y no solamente porque estoy convencido de que es lo que corresponde, sino porque estoy convencido de otra cosa que decía Julia, que es la burguesía no negocia si no le pones una pistola en la cabeza. La burguesía no entrega nada de onda. La burguesía local, la burguesía transnacional, no entrega nada de onda. Y no hay otra forma de establecer una suerte de mecanismo de negociación razonable en términos de la distribución de la riqueza si no existe un contrapoder frente al poder del capital que les mete un poquito de miedo, que haga que sientan que, como decía el general, si no entregan algo por ahí pierden más o por ahí lo pierden todo. Si no, pero ni agua te van a dar. Esto es así. Cualquiera que tiene alguna experiencia de negociación sindical o social se tiene que dar cuenta. Si no tenés con qué amenazar, y te va a ir mal en la negociación. Y desde luego que todo esto suena muy feo para los que quieren acomodarse en la política en términos de sostener el status quo. Es un problema. Es un problema hablar por ejemplo, del poder real hoy. El poder real local, no de la sinarquía transnacional y que se llamaba de Roca, Bulgeroni, Mañeto y compañía, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque, y esto yo lo vi con claridad, los dirigentes, con honrosas excepciones, quieren quedar bien parados con esos sectores. Con esas personas con nombre y apellido que les estoy diciendo. Y eso es lo que Evita decía en esa famosa frase, que no sé si me va a salir exacta, que decía que ella los vio a los dirigentes obreros entregados a los amos de la oligarquía por un banquete, una palmada o unas monedas. Y es así, sigue siendo igual. Es por un banquete, unas palmadas y unas monedas. No es por nada más que eso. Es por una sonrisa. Semean, los nuestros, semean por ser amigos de los oligarcas, que además los desprecian. ¿Cuál es el antídoto frente a eso? Que haya un costo. Que si vos sos amigo de Roca, de Bulgeroni y de Mañeto, tiene que haber un costo. Porque claramente, si vos representás esos intereses, no representás los otros. Y Evita, con sus palabras que eran látigos, generaba un costo. No era tan fácil andar banqueteando con la oligarquía, con Evita ahí mirando. Te metía un poquito de miedo. Por lo menos te ibas a hacer quedar como un pelotudo, de mínima, o como un cobarde, o como un traidor. Y esas son las cosas que yo creo que tenemos que recuperar. Bueno, yo no tengo mucho más que decir. Ah, sí, tengo una cosa más que decir. Una cosa más. Y después que cierre Julia, y yo te agrego la pregunta de lo del renunciamiento, porque nunca no estudié mucho esa historia. Y como hoy es el día, y la verdad yo no puedo contar nada porque no me la sé a la historia, y no sé lo que pasó, no sé el trasfondo, digamos, no podría repetir las mismas cosas que dicen en los documentales. Por ahí ella que lo estudió nos puede contar algún chisme de la época. Quería decir algo, sí, ya me acordé. Hay una cosa que para mí es espectacular, que sucede en una de esas audiencias, hay muchas anécdotas de las audiencias. Y las anécdotas de las audiencias son un manantial de lecciones políticas. Y en una de esas audiencias sucede algo con lo que yo vengo medio obsesionado porque no logro que se haga en la provincia de Buenos Aires y me da bronca porque se tendría que poder, tenemos todo y no lo podemos hacer porque hay gente tan pelotuda que ustedes no se pueden imaginar. No se lo pueden imaginar, lo boludos que son, ¿no? No eran los amigos de Alberto eran boludos, pero no eran los únicos boludos que hay. ¿Qué es?
Cada 20 años, está bien. ¿Qué es la dentadura? La dentadura. Digo, a ver, estaba el plan sonrisas, o sonreír, o no sé qué, en la época de Cristina. Que habían comprado 40, porque la época de Cristina fue una época de mucha imaginación política. Ahora por ahí estamos embroncados con Cristina. Y está bien estar embroncado. Bueno, clavó 3 candidatos de mierda. Pero Cristina hizo muchas cosas por este país. O sea, hay que tener memoria de la Cristina presidenta, que fue la segunda mujer más importante de la historia de este país. Evita fue la primera, Cristina fue la segunda. Es cierto. Pero te contestaría, tiene derecho a enojarse con casi todos, menos con los que estamos acá, porque, bueno, no me hagas entrar en estas cosas que después sale el video y se enojan los compañeros y me peleo con todo el mundo. Pero es verdad lo que decís. Pero sacando eso, digo, yo estoy trayendo acá, recordar, yo puedo hacer una lista de 150 cosas, que a mí me parecía poco en ese momento, y que ahora uno lo mira y dice, ¿cuánto? Y una de esas 150 cosas, que eran cosas pequeñas, cosas medianas, cosas grandes, ¿no? El plan Sonreír. Argentina sonríe. Iban con los camioncitos, iba la gente y se hacía los dientes. Y me acuerdo siempre de un compañero del MT de Villa Caraza, que ya falleció, que era el chino, que se había hecho los dientes brillantes y era como que tenía el comedor nuevo, le decían, y era re feliz con sus dientes. Y yo, que tengo los dientes separados y siempre estuve medio traumado con los dientes, no solamente lo entiendo racionalmente, sino que lo siento. Y digo, esto, que es tan importante, lo podemos hacer en la provincia, si no es caro, tenemos 10 odontólogos, y no se puede. Y Evita en una audiencia, alguien le pide con vergüenza la dentadura. Y ella dice, no me lo digas con vergüenza. Nos estás haciendo un favor porque nos estás trayendo una idea para que los médicos aprendan. No sé si había odontólogos en ese momento. O sea, así los médicos van a aprender a hacer dentaduras. Porque no están formados para hacer dentaduras. Una cosa así, decía. Pero en serio, les juro que el diálogo es más o menos así. Y no sé, 60, 70, 80, no sé cuántos años pasaron después, habíamos logrado tener algo para resolver eso que tiene que ver con la autoestima de las personas, que tiene que ver con la autoestima de los pobres y con la salud de los pobres, pero los dientes, bueno, los dientes, vos te los hiciste. Escúchame, ¿te operaste al final? Qué pelotuda. Bueno, entonces, bien, nos faltan un montón de cosas, pero lo de los dientes lo traigo porque tiene que ver con esa sensibilidad que no es sensiblería, que es la sensibilidad de escuchar, de comprender, de sentir, que ver que no solamente de pan vive el hombre, que hay otras cosas que hacen a la felicidad del pueblo, que en última instancia es el fin que nosotros tenemos que perseguir, y es un horizonte utópico al que no vamos a llegar, pero que tiene que orientar nuestra acción, y que nosotros tenemos que comprender cómo cada cosa que hacemos permite acercarnos a ese horizonte utópico. Lo de la dentadura me parece un ejemplo muy importante de cómo tenemos que recuperar a Evita en sus múltiples dimensiones. Pero para mí la dimensión más importante es la de una mujer que dejó su vida por los humildes, que dejó su sangre, los jirones de su vida, como dice ella, por los humildes. Y que la defensa de los humildes, poner en primer lugar a los humildes, abrirles las puertas, como decía Julia,
en la representación política y en el ejercicio de la administración pública y en el ejercicio de la acción social a los humildes, a las mujeres, a los sectores que hoy, por ejemplo, nosotros, y con esto ya cierro para contarle a Julia, nosotros tratamos de reproducir el sistema de cupos que tenía el peronismo. Como ya hay paridad de género, nosotros tenemos 3 cupos, que es el cupo de la juventud, menores de 29, el cupo político, como le llamaban en la época de Perón, y el cupo sindical lo convertimos en una mezcla de cupo sindical pero de trabajadores de la economía popular, etcétera, que era una forma de tener algún razonable equilibrio en un movimiento pluriclasista que por lo menos después de la renovación peronista, yo era muy chico, quedó completamente cooptado por los sectores de clase media profesional. Y hoy vos ves la composición de clase desde hace mucho tiempo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de la Nación, de la provincia, no tenés un pobre. Una costurera no tenés ni en pedo, la única pobre es Nati Saracho. En serio, digamos, no hay otro. Bueno, nada, muchas gracias y la dejo a Julia. Bueno, Julia, si te parece cortar, antes, ¿tenemos tiempo de hacer el regalito? Bueno, un regalito les hacemos, que una remera que diseñó Meli, que es la directora del Centro Cultural acá, con una frase, acá está Meli laburando. Este es para vos. Muchas gracias. Y atrás hay una frase de Julia que es fantástica. Wow. Que es, Perón es esa historia de amor. Y se mandó un monólogo tremendo en gelatina que Meli lo hizo remera con una obra de ella. Gracias. Y para cerrar, bueno, esto que Juan ya se lavó las manos y te dejó sola, Julia, pero bueno, esto de pensar el renunciamiento de Evita, íbamos a pasar el audio, pero bueno, queda como tarea para el hogar. Hoy es el día que ella comunica por radio, ¿no? El 31, el renunciamiento. Pensarlo como techo a la irrupción política, como tensión entre las lealtades de Evita, bueno, esa tarea menor. Sí. Antes 2 cosas nada más, que también mucho se está hablando de la doctrina, y siempre que se habla de la doctrina, nunca es Eva, nunca es la razón de mi vida, ¿no? Siempre es conducción política, de acá de allá, nunca es Eva la doctrina, y bueno, hay que preguntarse por qué no. O en todo caso empezar a proponer que esto también es doctrina, ¿no? Después hay una iniciativa que es genial con esto que estaba diciendo Juan, ¿no? Como ejemplo de la audiencia y alguien que viene a pedir los dientes, que es esto de la escucha que decíamos del peronismo. Y hay una iniciativa que es bárbara, la voy a contar muy rápida, en diciembre del 51, para armar el segundo plan quinquenal, Perón propone una campaña que se titula así: Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. ¿No? Un eslogan fantástico. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Y la iniciativa es que la gente y el pueblo escriba cartas con ideas y necesidades para el segundo plan quinquenal. Que la gran mayoría de las veces no son cartas a título individual, sino representación de organizaciones. Se juntaban varios y armaban una carta, porque además no todos sabían escribir. Se reciben alrededor de 100.000 cartas y se creían perdidas absolutamente todas, y hace un par de años atrás encontraron 20.000 en el Archivo General de la Nación, y son interesantísimas de leer, pero además es interesantísima la iniciativa, ¿no? Cada una de estas cartas, de estas 100.000 cartas, tuvo una respuesta por parte del Estado. Es decir, no solamente un Estado y un movimiento político que lanza una escritura popular, sino una conversación popular, ¿no? Porque no solamente recibe, sino que las lee y le da una respuesta. Sí, se va a poder hacer, no se va a poder hacer, pero tiene una respuesta, ¿no? Cada una de esas 100.000 cartas tuvo una respuesta por parte del Estado. Y lo genial es la idea de que el saber no está en el dirigente político. El saber está en el pueblo. En todo caso, lo que tiene que hacer el dirigente político es ir a rastrear ese saber y después saber convertirlo en política pública, en conducir ese saber. Pero el saber no está en la dirigencia, sino que está en el pueblo, ¿no? Bueno, y de ahí se sacaron cantidad de ideas para el segundo plan quinquenal. Respecto del renunciamiento, es de esas cosas de la historia que solo queda crear mito.
porque lo que pasó entre el 22 de agosto y el 31 no se sabe, ¿no? No se sabe. Solo queda interpretar, ¿no? Interpretar. Sí, lo que se sabe es lo siguiente: ese año 1951 es un año de crisis para el peronismo, ¿no? Está esa idea de que son 10 años homogéneos de puro éxito muy arriba, y lo cierto es que no. 50, 51 son años de crisis económica, hay inflación, hay falta de capitales, hay sequía, al punto tal que, bueno, el 52 es un plan, se llama de estabilización, y después viene el segundo plan quinquenal, resolver esa crisis que había. Hay crisis económica, crisis política, hasta el primer intento de golpe de Estado, ¿no? Se sabe ya que la oposición está dispuesta a tomar las armas para terminar con esa experiencia política. Eva está enferma, hay síntomas ya claros de eso, y elecciones, ¿no? Elecciones presidenciales, en realidad de todos los cargos, con lo cual hay como un agite dentro del peronismo, y además se sabe que Perón va a ir por la reelección desde la reforma de la Constitución del 49, tema, ¿quién va a acompañar a Perón en esa fórmula? Y la idea de que quién acompaña a Perón en esa fórmula no es solo una cuestión de candidaturas. ¿Qué está haciendo Eva con esa candidatura? Primero, una candidatura que alimenta, ¿no? El acto del 22 de agosto, el mayor acto más masivo de la historia argentina, es un acto que Eva organiza, ¿no? Digo, las 2 millones de personas que están en la 9 de julio ese día son CGT y Partido Peronista Femenino. Decíamos antes, los 2 brazos políticos de Eva, ¿no? Eva está detrás de ese acto y Eva está detrás de alimentar su candidatura. ¿Qué está queriendo Eva con eso? ¿Un cargo? No, ¿no? Porque probablemente incluso de la vicepresidencia hubiese podido hacer menos cosas que las que hacía por fuera, como por ejemplo la fundación, ¿no? Lo que está disputando Eva todo ese año y con esa candidatura es, de nuevo, una disputa hacia el interior del peronismo acerca de cuál va a ser el rumbo del peronismo luego de ese momento de crisis. Y disputa con otros sectores del peronismo, por ejemplo, Domingo Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, político, ¿no? De la rama política, más moderado. ¿Qué tiene que hacer el peronismo ante un escenario de crisis? Eso es lo que está discutiendo Eva. Por supuesto, siendo la representante del movimiento organizado y siendo representante de las mujeres organizadas. La respuesta a esa pregunta era: vamos a fondo, vamos a radicalizar, no vamos a moderarnos. Entonces no es una candidatura lo que está en disputa ahí, ¿no? Sino es el rumbo del peronismo, efectivamente. Y lo más interesante para mí de todo esto es que Eva escenifica esa disputa haciendo parte al pueblo de esa disputa. Porque el gran acto del 22 de agosto, que además es larguísimo, ¿no? Arranca a la mañana y el pueblo está diciéndole no, no ahora, ¿no? El pueblo también condicionando una respuesta, es maravilloso, ¿no? Porque no es una rosca de palacio la que se está dando por esto. Es una rosca con el pueblo siendo parte de esa rosca, de esa disputa política. Me parece que eso es lo más hábil de Eva, lo más hábil y lo más significativo políticamente, ¿no? El pueblo tiene que formar parte de esas decisiones, sin dudas. Y si esto es en el fuero más íntimo y personal mío, la respuesta es que Eva era tan lúcida como cuadro político que decide ella renunciar a esa candidatura. Porque sabía que si iba a fondo con esa candidatura, corría peligro todo, ¿no? Y además siento que en el fondo ella sabía que siendo vicepresidenta no le quedaba, era un corset para ella la vicepresidencia, ¿no? Entonces me parece que jugó esa a fondo para dar una disputa hacia el interior del peronismo y que después es ella misma la que retruca para atrás, ¿no? Pero bueno, son interpretaciones, podemos hacer miles de películas y series de esto, ¿no?